los pastores venían predicando el libro, enseñándonos, exponiendo el libro de Gálatas. Bien, el libro de Gálatas. Vamos a continuar y vamos a leer. Quiero que me acompañen. No va a salir allí, así que hágase, apropiese de un arma para acompañarme en la lectura. ¿A alguien le falta una Biblia? Todos tienen una Biblia, entonces. Vamos a leer Gálatas 5, a partir del 16. El pastor Sebastián estuvo predicando hasta el 15, el domingo pasado. Vamos a leer del 16 al 21. Un pasaje conocido, muy, muy importante, hermanos. Dice así: digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. El 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oramos una vez más para que el Dios esté dirigiendo mi vida en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de exponernos ante tu palabra, ante tu sabiduría, ante tus consejos, ante tu voluntad, Padre, expresada en las Escrituras. Señor, gracias por este enorme privilegio que tenemos, Señor, y quiero ser fiel a tu palabra, Señor. Para eso necesito que tu Espíritu Santo esté dirigiendo mi mente, mi corazón, y al mismo tiempo, Señor, deseamos que prepares nuestra mente y nuestro corazón de todos para que podamos comprender lo que tú quieres decirnos, Señor. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas en esta mañana a través de esta adoración que es la exposición de tu palabra. Gracias, Señor. Te damos una vez más. Amén. Amén. Bien. Si ustedes recuerdan, el libro de Gálatas, el apóstol Pablo viene lidiando con un problema en la iglesia de Gálatas. Allí la iglesia de Galacia enfrenta una crisis de identidad. Esta crisis de identidad dividida entre dos extremos. En principio, y el más abundante, donde nos expusieron los pastores, tenía que ver con el legalismo. Y el otro extremo tenemos allí el libertinaje, donde el domingo pasado nos exponía el pastor. Entonces, entre estos dos extremos viene lidiando el apóstol Pablo en estas iglesias de la región de Galacia: el legalismo y el libertinaje. Los gálatas estaban abandonando rápidamente el evangelio de la gracia, y no es que haya otro evangelio, decía Pablo. Lo que pasa es que estos extremos eran promovidos por una parte por los judaizantes que querían agregar a la fe aspectos de la ley, como la circuncisión, por ejemplo, como medios para poder salvarse. ¿Se entiende? A la fe había que agregarles cuestiones de la ley,
porque ellos entendían que si no se agregaba esto, a esa fe no se podían salvar, como era, por ejemplo, la circuncisión, que era un tema allí central en lo que ellos, los judaizantes, consideraban. Y estaban los libertinos que confundían la libertad cristiana con el libertinaje. Se expresaban a través de lo que el apóstol Pablo llama aquí como las obras de la carne. Decían ellos, bueno, ahora que la salvación es por fe, ya no necesito cumplir las leyes. Así que, bueno, entonces allí ellos malentendían esta cuestión y usaban la libertad en Cristo como excusa para poder pecar. Ya no tenemos que cumplir la ley, decían. Así que tendían a vivir una vida de libertad un poco sospechosa. Ahora, ¿cuál es la solución que plantea Pablo a este problema de dos extremos, del legalismo y el libertinaje? ¿Cuál es la solución que plantea a este problema? Es no solamente al legalismo, sino a esta vida de libertad que ellos consideraban. Y eran una sola frase, como leímos aquí en el versículo 16. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la solución? Andad en el Espíritu. Esta es la solución, dice Pablo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta es la cuestión. Bien, en este pasaje que acabamos de leer, encontramos algunos aspectos interesantes. Si usted presta atención allí, en primer lugar vemos que hay un mandato. ¿Cuál es el mandato? Está en el verbo allí, andad. Es explícito eso. Hay un mandato allí, andad en el Espíritu. O caminar en el Espíritu. Y en segundo lugar vemos allí que existe un conflicto. Cuando intentamos andar en el Espíritu, hay un conflicto. Y ese conflicto nos dice allí en el versículo 17 y 18, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y lo del Espíritu es contra la carne. O sea que hay una oposición allí, que hay un conflicto cuando uno desea andar en el Espíritu. Entonces vemos que hay un mandato y hasta ahora vemos que hay un conflicto. Pero vemos un tercer aspecto allí, que son las evidencias de no andar en el Espíritu. Las evidencias de no caminar en el Espíritu. Si algún creyente de Gálatas se preguntara, bueno, ¿cómo yo sé que estoy andando en el Espíritu? ¿Cómo yo sé que estoy creciendo en santidad? Bueno, Pablo hace un listado allí. Manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son. Y describe las evidencias de no caminar en el Espíritu. En contraposición de las evidencias de sí caminar en el Espíritu, que nos relata allí más adelante, lo que leímos en el versículo 22 y 23, que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Los frutos o las obras de la carne en contraposición al fruto del Espíritu, pero eso lo vamos a ver en cuanto al fruto del Espíritu el próximo domingo. Pero aquí hace un listado, Pablo, las obras de la carne que van a evidenciar cuando no se anda en el Espíritu. Y hoy solamente nos vamos a basar en estos tres aspectos. Que dijimos que hay un mandato, que hay un conflicto, hay un mandato a andar en el Espíritu, un conflicto al intentar andar en el Espíritu, y también nosotros tenemos allí las evidencias cuando no andamos en el Espíritu. Vamos a ver entonces, en primer lugar,
el mandato. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, esto es, como le dije, un imperativo. Lo dice el verbo. Es un llamado a la santidad progresiva. Es un llamado a la santidad progresiva. En otras palabras, hermanos, como cristianos, nosotros somos responsables de crecer en santidad, de someter nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras acciones a la guía del Espíritu. Nosotros somos responsables. Dice andad en el Espíritu. O sea, nos toca a nosotros. Somos responsables de someter nuestra voluntad a la guía del Espíritu. Como un hábito, hermano, como un estilo de vida. Como un estilo de vida. Tomando acciones concretas, que es dar muerte a los impulsos pecaminosos, alejándonos de todas aquellas cosas que nos invitan o nos llevan a pecar, evitando todas esas situaciones. Pablo le dice a Timoteo, huye de las cosas que te puedan atraer y llevarte a pecar. Entonces, hermanos, para esto es importante, para andar en el Espíritu, es importante asirnos, tomar los medios individuales de crecimiento en santidad. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hermanos, no hay nada ni un secreto, siempre se ha dicho lo mismo. Sumergirnos en la palabra de Dios para conocer a nuestro Dios. En primer lugar, sumergirnos, leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, someternos obviamente a la voluntad de ellas. Conocer a Dios a través de la Escritura, llenarnos de Dios, ser lleno del Espíritu Santo. Que ser lleno del Espíritu Santo, hermano, no es tirarse y patalear, sino llenarse de su palabra. Cuando nos llenamos de Dios, somos llenos del Espíritu Santo. Son los medios, hermanos, que tenemos para crecer en santidad, para andar en el Espíritu, para caminar en el Espíritu. La perseverancia en la oración, el devocional individual, son todos medios, hermanos, que nosotros tenemos para poder andar en el Espíritu y crecer en santidad. Ahora, el creyente no puede crecer en santidad o andar en el Espíritu en forma aislada. Nosotros no fuimos salvados para andar en forma aislada. Ese no es el diseño de Dios. Dios ha provisto los medios de gracia para que nosotros podamos crecer como cuerpo, como iglesia, en la iglesia local. El crecimiento espiritual, hermanos, produce frutos que transforman las relaciones dentro del cuerpo. Cuando nosotros crecemos, todos crecemos. Porque nos relacionamos entre nosotros. Cuando nosotros crecemos, la iglesia tiende a crecer. Entonces, no crecemos individualmente solamente, crecemos como iglesia, como cuerpo, hermanos. Y Dios ha provisto los medios de gracia, como les decía, para que nosotros podamos también crecer como iglesia. ¿Qué podría ser eso? No dejar de congregarnos, por ejemplo. Que dice en Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Hermanos, no vamos a crecer como iglesia si no venimos a la iglesia. Entonces nos congregamos, es un medio de gracia. Todos los domingos exponemos la predicación y debemos exponernos
a la predicación de la palabra. Hermanos, nos venimos para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Debemos exponernos a ella. Y obviamente obedecer lo que Dios nos demanda. No venimos a la iglesia simplemente para cumplir. Decir, bueno, vengo porque hoy es domingo y es un hábito que tengo en mi vida de ir los domingos a la iglesia. Hermanos, debemos venir, como decían en un tiempo los pastores, en forma intencional. Tienen que venir a la iglesia con el ánimo, con el propósito, con el objetivo de someternos a Dios, a escucharle, a exponernos la predicación de la palabra. Es otro medio de gracia que Dios nos proveyó para que podamos crecer. Debemos participar de la cena del Señor. Es otro medio que nosotros como cuerpo lo hacemos. Participar en el servicio y la comunión de los santos. Hermanos, nosotros venimos a la iglesia también con el propósito de servirnos unos a otros. No se trata de venir a la iglesia, escuchar, hasta luego. Hermanos, debemos conocernos, debemos servirnos, debemos saber conocer nuestras necesidades. Eso hace el cuerpo. Eso hace una iglesia en un mismo espíritu. Son los medios de gracia que el Señor nos dio para crecer y andar en el Espíritu. Para andar en el Espíritu. Entonces, esto es el primer aspecto, digamos, un mandato, andar en el Espíritu. Y vemos el segundo aspecto que tiene que ver con un conflicto, les decía, un conflicto de caminar en el Espíritu que va del versículo 17, si usted tiene sus Biblias, para acompañarme del 17 al 18. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una oposición allí. Hermanos, el corazón de todo creyente verdadero, obviamente es andar en el Espíritu. Es verdad, todos deseamos andar en el Espíritu y crecer en santidad, caminar con el Espíritu. Pero al intentar hacer esto, nos encontramos con una tremenda realidad. Al intentar vivir y caminar en el Espíritu, que no podemos evitar. No podemos evitar. ¿Y cuál es esa realidad cuando intentamos caminar en el Espíritu? Bueno, si bien, hermanos, nosotros fuimos justificados delante de Dios, fuimos perdonados, nuestro corazón ha sido regenerado, ahora somos nuevas criaturas. En 2 Corintios 5:17 nos dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, somos nueva criatura. Nuestro corazón ha sido regenerado. Una nueva naturaleza ha sido implantada en nosotros. Ahora el Espíritu Santo mora en el creyente, dándole nuevos deseos, una nueva vida y una inclinación hacia la voluntad de Dios. Esa es la realidad de un cristiano. Sin embargo, hermanos, a pesar de que el dominio del pecado ha sido roto, la presencia e influencia del pecado aún permanece en nosotros. Y repito, a pesar que el dominio
del pecado ha sido roto cuando nosotros vinimos al Señor, ¿qué ha pasado? Aún la presencia y la influencia del pecado todavía está en nosotros. Lo que muchos llaman el pecado remanente, o la carne, que tiene todavía influencia en nosotros, que busca rebelarse contra la voluntad de Dios. Solemos decir que nosotros no estamos en la carne, pero la carne sí todavía está en nosotros. Una manera de expresar esto que pasa en el creyente, que a pesar de ser salvo y haber sido regenerado, aún tiene una inclinación hacia el pecado. La carne en un sentido espiritual es simplemente esa, no es lo físico, la carne no es esto en este pasaje, sino es una inclinación de todo nuestro ser hacia lo pecaminoso. Es una inclinación, hermano, no es una esclavitud. El cristiano ya no es esclavo del pecado, pero el pecado sigue siendo un huésped indeseado en nosotros, hermano. Indeseado y persistente. Todos lo vivimos, ¿verdad? ¿Lo vivimos? ¿Queremos hacer lo correcto delante de Dios? ¿Queremos vivir en santidad? ¿Queremos andar en el Espíritu? Pero fallamos constantemente. Hay una inclinación allí de ese pecado remanente, de la carne que aún persiste en nosotros. Entonces, hermanos, somos, en función de que ya fuimos regenerados, pero aún persiste esta inclinación, nosotros somos al mismo tiempo, simultáneamente, justos y pecadores. Justo por el hecho de que hemos sido justificados por Dios. Dios nos declaró justo, es una posición legal delante de Dios. En el tribunal de Dios nos declaró inocentes. Ahora somos justos, pero al mismo tiempo somos pecadores y lo vemos en la vida diaria debido a la corrupción permanente que aún persiste en nosotros. Esa es una realidad, hermano. Y les decía que cuando queríamos vivir en el Espíritu nos encontrábamos con esta tremenda realidad. En el incrédulo, para que entendamos la diferencia, en el incrédulo la naturaleza caída es la fuerza dominante y es única. En la persona que no conoce a Dios no hay ningún deseo de hacer la voluntad de Dios. No hay ni un dolor por infringir la voluntad de Dios. No buscan a Dios. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. O sea que están completamente bajo merced de la carne, bajo el dominio de la carne. Para entender un poquito la diferencia. Al incrédulo no les duele pecar, por decir así. ¿Alguna vez vio a alguien que no cree en Dios decir estoy arrepentido de haber pecado? No, hermano, eso le pasa al creyente, al verdadero creyente que está en una lucha contra los deseos de la carne. Entonces, existen dos deseos allí, en el interior. Dos deseos. Y estamos viendo, le recuerdo, el conflicto que hay. Un conflicto hay al intentar andar en el Espíritu. Existen dos deseos, el deseo de la carne que es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu que es contra la carne. Y ahí está el conflicto. Están estos dos deseos. Y dice Pablo que estos dos deseos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. O sea, para que no hagáis lo que quisierais no significa que tiene el objetivo de no hacer lo que quiere, sino que es una realidad, es un resultado, es una consecuencia de esta oposición. ¿Se entiende? Entre el deseo del Espíritu y el deseo de la carne. Hay una oposición allí. Y dice Pablo, para que no hagáis lo que quisierais. Y esto es como decir que hay un empate técnico, si se quiere.
Porque el Espíritu frena los deseos de la carne. Cada vez genera una resistencia cada vez que queremos ceder al pecado. Allí el Espíritu Santo obra y de alguna manera frena ese deseo de la carne. Pero al mismo tiempo la carne frena los deseos del Espíritu. Y es por eso que nosotros no podemos vivir una vida espiritual como nos hubiese gustado, como queremos vivir. Entonces está allí la carne frenando el accionar, de alguna manera, el accionar del Espíritu. Hermanos, en resumen, Pablo describe la realidad de la vida cristiana como un campo de batalla, ¿no? Como un campo de batalla interno dentro nuestro, donde el creyente renovado por el Espíritu Santo tiene una lucha contra sus viejas tendencias pecaminosas, porque queremos vivir una vida acorde a la voluntad de Dios. Entonces allí hay una lucha interna. Esto es un campo de batalla en nuestro interior. Estos dos deseos se contraponen. Entonces, hermanos, este es el conflicto que hay dentro de nosotros. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando habla aquí, si sois guiados, no se refiere a la guía del Espíritu Santo en un momento especial o particular de nuestras vidas cristianas, sino se refiere a toda nuestra vida. Lo que está diciendo de alguna manera acá es, si sois hijos de Dios, si sois hijos de Dios, no estáis bajo la ley. Fíjense lo que dice ahí en Romanos 8:14. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y Pablo sigue diciendo que aquellos, o sea, estos que somos guiados por el Espíritu de Dios, no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. ¿Qué significa eso, hermano? La ley, usada en forma legalista, lo que busca es alcanzar la justicia mediante el cumplimiento de mandamientos externos. Haz esto, no hagas aquello, haz esto. Entonces queremos alcanzar justicia, o sea, buenas obras delante de Dios, obedeciendo mandamientos externos. Sin embargo, el creyente es capacitado internamente por el Espíritu Santo, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, transformando nuestro deseo. O sea que todo lo que hacemos ahora es por amor. La ley ya no tiene autoridad para condenarnos. La ley que estimula a la carne, que esa es, que dijimos, es esa inclinación de nuestro ser hacia el pecado, ya no tiene autoridad para condenarnos. Dice Romanos 7:5, porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Hermanos, a través de nuestros miembros, todo nuestro cuerpo es que nosotros pecamos. Los ojos, las manos, nuestros pensamientos también. Ahora, la pregunta. Un creyente puede preguntarse esto. Usted puede preguntarse esto. Ahora, si esto es una lucha interna, ¿cómo nosotros sabemos cuándo caminamos o cuándo andamos en el Espíritu y cuándo no andamos en el Espíritu? ¿Cuándo crecemos en santidad y cuándo no lo estamos haciendo?
Y lo que Pablo va a hacer acá, desde el 19 al 21, versículo 19 al 21, es dar evidencias de cuando no estamos caminando en el Espíritu. Y estoy hablando de un verdadero cristiano, hermano. Evidencia cuando un verdadero cristiano no está caminando en el Espíritu. Lo que Pablo hace a partir del versículo 19, dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es? Es una clasificación ordenada, si se quieren, vamos a ponerle categorías, una clasificación ordenada de los pecados como evidencias de no caminar en el Espíritu. Y comienza con 4 pecados que podemos ponerlos dentro de la categoría de inmoralidad sexual. Y dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estos 4 pecados. Ahora, adulterio. Vamos a hablar un poquito tenemos que hablar un poquito de estos pecados. Adulterio. Todos sabemos, entendemos que es el adulterio, es la infidelidad en el matrimonio, son las relaciones extramatrimoniales. Eso es adulterio, no ser fiel al cónyuge. Y esto era ya en la época del primer siglo severamente castigado, lamentablemente, la mayoría de los casos a las mujeres, porque se consideraban que esto era una ofensa a la familia, era una ofensa al Estado. Fíjense la mentalidad de aquella época en cuanto al adulterio. Era parte de la cultura greco-romana, y como la mayoría de los hermanos de la región de Gálatas pertenecían a esta cultura greco-romana, Pablo les recuerda, hermanos, el adulterio es una obra de la carne. Y no como algunos puedan pensar en épocas modernas, en que alguno pueda decir, yo tengo un espíritu de adulterio, y le asignan esa situación al enemigo. Decías, el enemigo me puso un espíritu de adulterio. No, hermanos, acá Pablo le recuerda muy claramente que esto es una obra de la carne. Es una inclinación que nace en su propio corazón. El texto es muy claro. Fornicación. Fornicación. Esta es una palabra griega que, deriva de una palabra griega que significa porneia. Tal vez algunos lo saben. Y relacionado a esta palabra porneia hay otras palabras como porni, que significaba una prostituta. Y pornos era aquel que se servía de este servicio de estas mujeres. O sea que hay un montón de palabras relacionadas a esta palabra que se traduce como fornicación. Esta palabra fornicación entonces se conforma de todas estas palabras, que tiene que ver con, o describe en realidad, todos los pecados de inmoralidad sexual. Todos los pecados de inmoralidad sexual. Se sintetiza en esa sola palabra. Y en la cultura del primer siglo también se podía referirse a la sodomía. Todos esos actos de inmoralidad sexual se encerraban dentro de esta palabra que es fornicación, que viene de porneia. Ahora, es por eso que en algunas traducciones no aparece la palabra adulterio, porque el adulterio es un pecado de inmoralidad sexual, así que está dentro de lo que es fornicación. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo, no importa el pecado de inmoralidad sexual que tú estés cometiendo, todo es fornicación. Por si alguno dice, no, esto no está acá, entonces no. Todo pecado de inmoralidad sexual es fornicación. Relacionado con este concepto están estos otros 2 que tienen que ver con la inmundicia y la lascivia.
La inmundicia que no es la suciedad física, hermano, esta inmundicia, sino que es la impureza moral y espiritual que nace en el corazón. Esa es la inmundicia. Y la lascivia, que es este deseo desenfrenado por la actividad sexual, por la impureza sexual, por la inmoralidad sexual. Entonces estos 4 pecados, todos estos pecados están dentro de la categoría de inmoralidad sexual. Ahora Pablo va a nombrar otra categoría que está en el versículo 20, idolatría y hechicería, que esto lo podemos categorizar como dioses falsos, tanto la idolatría como la hechicería. ¿Qué es la idolatría? En primer lugar, la idolatría es adorar a otro Dios que no sea el Dios verdadero de las Escrituras, ¿verdad? Pero también idolatría es adorar, venerar imágenes, que eso era muy común en aquella época. Imágenes. Ahí también hay idolatría. Pero en tercer lugar, no solamente adorar a otro Dios o adorar a una imagen era un acto de idolatría, sino que también tiene que ver con la reverencia desbordada que nosotros podamos tener hacia una persona. Puede ser un pariente, un padre, una madre, un hijo, un predicador favorito, que hay muchos ahora a través de las redes. Pero también puede ser que usted entre en la casa de un hermano y esté lleno de afiches de algún equipo de fútbol, ¿verdad? Que le tenga ahí a su equipo favorito y al jugador allí hecha de, no sé, de algún material, Maradona, Messi, lo que sea, y estamos poniendo eso en el primer lugar y por ahí una Biblia chiquitita en una mesa. Eso también es una forma de idolatría, porque estoy seguro que eso ocupa un gran lugar en nuestras vidas, que de alguna manera desplaza a Dios. Es una forma también de idolatría. Ahora, tenemos la hechicería. Esa palabra hechicería viene de farmacia. Abarca práctica de ocultismo, o mejor dicho, no solamente práctica de ocultismo y magia, como por ahí se nos viene a la mente, sino que tiene que ver con el uso de pociones, de drogas, para inducir a un estado de trance o experiencias espirituales. Eso también es hechicería. Se invocaban a dioses cuando se estaban preparando esas pociones. Formaba parte todo de este ocultismo. Y hermanos, también esta hechicería incluye prácticas modernas, como por ejemplo el famoso curandero, ¿no? El curanderismo, que usa métodos espiritistas, invocación de espíritus, o rituales supersticiosos. Y ahí le tenemos a doña Dominga, que si le llevas un sapo y te puede curar del empacho, hacerte un vencimiento, o hacer un trabajito si necesitas. Disculpe si hay alguien que se llame Dominga, no es mi intención ofender. Pero hermanos, ustedes, estuve investigando un poquito, no saben ni se imagina la cantidad de personas que son creyentes y que acuden a estos lugares. Yo he escuchado creyentes decir, bueno, para el vencimiento nomás, para que te saque el empacho. Estos son formas de hechicería moderna, hermano. Por supuesto que de aquellas formas también las hay. Usted ven inclusive estos personajes de la televisión o de la actuación a acudir a estas clases de curanderos o hechiceros, que no son llamados así, tienen nombres un poquito más prestigiosos, pero
En definitiva, es lo mismo. Notamos que la hechicería está a continuación de la idolatría, porque ambas tienden a sustituir a Dios mismo. Uno reemplazando a quien adorar y otro reemplazando o buscando un método para adorar a través de lo químico, los rituales, para obtener poder, obtener paz, lo que sea. Y luego hay una serie de pecados, una lista más larga, que dice las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. No vamos a hablar de todo esto, pero podemos decir que todos estos pertenecen a la categoría de pecados de relaciones y pleitos. En esta categoría están todos estos pecados. Simplemente algunos de ellos. Cuando Pablo dice, hablando de la ira, cuando dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, ¿de qué está hablando aquí? No está hablando de una ira santa, en realidad. De una ira, de una indignación moral ante el pecado, tendiente a corregir esto. Airaos, pero no pequéis. Podemos airarnos, es una ira santa, ante las situaciones, muchas situaciones que pueden haber de injusticia, o situaciones reales que se debe corregir. Pero aquí Pablo, cuando habla de esta ira, está hablando de una ira descontrolada, de aquella donde nuestro dominio propio brilla por su ausencia. Hay un descontrol allí en una persona que constantemente vive airado, explota en cualquier conversación, en cualquier disensión, en cualquier intercambio de opinión, explota. O situaciones en su casa, donde sea, explota. Esa ira es pecaminosa, hermano. Nos pasa a muchos. Y por supuesto que eso afecta a otros. Herejías. No se refiere simplemente a un dato teológico equivocado cuando hablamos de herejía, sino en general es generar grupos basados en nuestra propia opinión y generar así entonces seguidores, gente que nos siguen, que busca ganarse poder. Esto genera divisiones, hermanos, cuando hablamos de esta herejía. Las envidias, envidiar, mientras que la codicia es el deseo desmedido por el bien de otro, eso es la codicia. Es un deseo desmedido por el bien de otro. Mientras eso es la codicia, la envidia es la amargura, el resentimiento por no tener lo otro que tiene alguien. Esa es la envidia. Obviamente que ambas formas de insatisfacción generan disensiones y rompen la comunión con Dios. Todos estos pecados, muchos no nombré, están en la categoría de pleitos y relaciones. Por último, hermanos, tenemos dos pecados que pertenecen a la categoría de pecados de desenfrenos: borracheras y orgías. Y cuando hablamos de orgía, no necesariamente estamos refiriéndonos a aspecto sexual, sino que las orgías es el desenfreno, por ejemplo, en las reuniones. Tenemos allí festejos desenfrenados, parrandas ruidosas, celebraciones que suele abundar comida y alcohol en exceso. Hermanos, la borrachera en exceso genera muchos excesos en la vida. Conclusión, hermanos, Pablo nombra aquí 4 categorías de pecados y dice, si quieres saber si estás caminando en el Espíritu, verifica esta lista y autoexamínate. Eso es lo que está diciendo Pablo. Manifiestas son las obras de la carne. Es esta lista. Examínate. Ahora,
Se podría preguntar a alguien, ¿es posible que un cristiano pueda caer en estos pecados? Tal vez alguno de ustedes estuvo ya preguntando. Porque son pecados algunos muy horribles, ¿verdad? ¿Es posible que un cristiano pueda caer en estos pecados? Bueno, evidentemente que sí. ¿Cómo lo sé? Y por la carta. La carta fue escrita a la iglesia. La carta fue escrita a la iglesia. Un cristiano frío puede caer en cualquiera de estos pecados. Y sería una evidencia de que no está caminando en el Espíritu. ¿Y cuál es la diferencia entonces, hermanos, con un incrédulo? Un cristiano que pueda caer en esto, hermanos. Entonces nos preguntamos. La diferencia es con el incrédulo, hermanos, que el cristiano, el verdadero cristiano, puede pecar por ignorancia, por empezar. Puede estar muy mal instruido. No se asombre, hay iglesias que no instruyen bien algunas cosas. Y puede pecar porque está mal instruido. Puedes tomar un poco, no tanto, pero no sé, puede. No hay problema con el alcohol, es un ejemplo que le doy. No hay problemas con la música fuerte que pone. Entonces, mal instruidos, hay ignorancia. O puede estar luchando con su pecado. Está en este problema y está luchando con su pecado y es persistente. O son débiles en la fe. También puede ocurrir esto, que son débiles en la fe. Por supuesto, hermanos, un cristiano verdadero no puede vivir en un estado continuo y deliberado de pecado. La conclusión final, en definitiva, será el arrepentimiento. No va a vivir así un verdadero cristiano. Pero el incrédulo practica el pecado como un estilo de vida permanente, constante. Le decía, hoy no le duele pecar. Esa es la diferencia, hermano. Al cristiano le duele. Debería dolerle pecar. Y vean la advertencia final que hace Pablo y cosas semejantes a esta. O sea que si alguno quiere decir, bueno, pero no está acá lo que yo hago, incluyen otras cosas semejantes a esta, parecidas, pecados, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esta palabra aquí es importante, hermano. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, lo que Pablo le dice es, si estos pecados están en tu vida, no estás caminando en el Espíritu. Reaccionen, hermano. Porque el verdadero cristiano no practica estas cosas, estos pecados, que describen en realidad la conducta de un incrédulo. Examínate y arrepiéntete. Es lo que Pablo está diciendo y nos dice a nosotros. Debemos examinarnos y si alguno de estos pecados vemos que están en nuestras vidas, hermano, debemos examinarnos y arrepentirnos. Y para terminar, entonces la solución al problema que está generando tanto el legalismo como el libertinaje no es esforzarse más para el legalista. Decir, bueno, yo estoy haciendo esto, pero evidentemente no lo estoy haciendo bien, necesito hacer más. No, no es hacer más, ni hacer menos para el que es libertino. Relajarse menos. Si estoy demasiado relajado, voy a relajar. No, no es eso, sino andar en el Espíritu. Pablo dice, la solución es andar en el Espíritu, someterse a la guía del Espíritu Santo. Esa es la solución. Y hermano, tal vez usted piense que no encaja en ninguna de estas dos situaciones. Usted no se considera legalista ni libertino. Pero hermano, se sorprendería usted saber cuánto de legalista tenemos muchas veces en el corazón.
¿Y cuánto de libertinaje en la práctica de nuestras vidas cristianas? Incluso después de conocer el Evangelio, el corazón del creyente tiende a volver al sistema por puntos. ¿Qué es eso? Hago esto, hago aquello para ganarme el favor de Dios. Es el sistema por puntos, se le dice. Si me porto bien, Dios me ama. Si no me porto bien, Dios me desecha. Ese pensamiento es un pensamiento legalista. Y hermanos, el legalismo puede ser muy sutil en nuestras vidas. Muy sutil. Se manifiesta cuando la obediencia externa, hermano, la obediencia externa es la base de seguridad que tenemos en nuestra vida espiritual. La obediencia es la base externa que tenemos para nuestra seguridad espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Soy fiel? ¿Vengo a la iglesia? ¿Doy mis ofrendas? ¿Soy servicial con mis hermanos? Generalmente tienen una moral estricta, ¿no? Y que genera muchas veces un juicio severo contra el hermano, porque siempre lo están mirando desde arriba. Ese hermano es un idólatra. Este hermano está pecando. Esa es la mirada legalista, hermano. Y a veces es muy sutil, le digo, porque no nos damos cuenta porque parece santidad. Uno lo mira y dice, wow, qué santo que es el hermano. ¿Cómo entiende todas las cosas? Pero ojo, hermano, Dios nos libre del legalismo. Dios nos libre del libertinaje. Dios nos ayude con su Espíritu Santo a caminar en amor, sin descuidar la santidad. Sin descuidar. El creyente libertino piensa que como es libre en Cristo, puede satisfacer su deseo carnal sin consecuencia. Pero no es así. Siempre hay consecuencia. La vida en el Espíritu, hermanos, la vida en el Espíritu, caminar en el Espíritu, es la única vía que evita caer en estas dos zanjas espirituales, el legalismo y el libertinaje. Que Dios nos ayude a ser guiados por el Espíritu Santo por el camino de andar en el Espíritu. Amén. Bien, terminamos y voy a hacer una oración final simplemente. Señor,